Digamos, estas dos variables, bueno, Sí. arrancamos, avanzamos. Bueno, vamos a mirar el multiplicador del gasto autónomo. ¿Qué es el multiplicador? Yo primero le voy a dar una definición, vamos a ir avanzando así. Vamos a dar una definición del multiplicador de gasto autónomo. Vamos a... No sé por qué no me aparece... Ahí está. Vamos a mirar una definición. Vamos a mirar más o menos en términos conceptuales qué va a ser esto. Vamos a avanzar a tratar de mirar en el medio de ser conceptual y ser matemático la cuestión con una tabla y después vamos a avanzar en el gráfico. ¿Está bien? Y después lo vamos a deducir. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el multiplicador de gasto autónomo? Entonces, vamos a una definición. Dice, un aumento de la inversión neta, y después vamos a ver por qué digo inversión neta, ¿está bien? O por qué digo inversión en realidad, ocasionará un aumento ampliado en la renta y en el producto. Y una disminución en la inversión neta ocasionará una disminución ampliada en la renta y en el producto. ¿Está bien? Entonces, primera cuestión, lo que vamos a estar mirando es qué pasa cuando aumenta en forma neta la inversión autónoma respecto a lo que está pasando con el ingreso. ¿Está bien? Esto es lo que estamos viendo. Y tenemos que hay una relación directa. Si aumenta la inversión, va a aumentar el producto, y si disminuye la inversión, va a disminuir el producto. ¿Está bien? Y después dice, de este modo el gasto de inversión tiene un efecto multiplicador, la cantidad que se multiplica ese cambio de la inversión para producir un cambio en la renta, y el producto se denomina multiplicador. ¿Está bien? Entonces, la idea es que el multiplicador va a ser cómo cambia la renta, es decir, cómo cambia delta I sobre cómo cambia la inversión. ¿Está bien? Esta es la idea global del multiplicador. Entonces, la primera pregunta que se podrían hacer, es por qué decimos la inversión y no decimos el gasto. Porque acá estamos hablando del gasto autónomo, y gasto autónomos, en el modelito que estamos mirando, hay dos. Una es la inversión autónoma, que es la que estamos mirando, ¿está bien? Y otro es el consumo autónomo, ¿no? Esos serían los dos gastos autónomos. ¿Por qué miramos este y por qué miramos este? Que en términos, digamos, matemáticos, si quieren, generaría el mismo efecto, ¿está bien? Del que vamos a mirar. Porque nosotros consideramos que el gasto autónomo es algo que no cambia medianamente en el corto plazo, ¿está bien? Perdón, el consumo autónomo no es algo que cambie medianamente en el corto plazo. Normalmente, digamos, si en el gasto autónomo tenemos conceptuado, tenemos incorporado el gasto de subsistencia de una persona y estamos mirando el cortísimo plazo, ¿está bien? Estamos mirando hoy, esa persona no le va a cambiar el gasto de subsistencia de hoy para mañana. En cambio, la inversión, y acá vamos a algo que vamos a mirar sobre el final de la clase, en qué era el pensamiento que tenía Keynes en la cabeza y que es obviamente lo que estamos tratando de introducir en esta parte de la cátedra. Lo que tenía en la cabeza Keynes es que la inversión autónoma, o la inversión en realidad, en términos natos, era algo muy variable porque dependía, ¿está bien?, de la sensación que tenía el empresario al momento de la economía. Entonces la inversión podía bajar o subir dependiendo de las expectativas de los empresarios. Entonces lo que normalmente vamos a encontrar nosotros en el mundo es que la inversión autónoma baja y sube en forma permanente, y que el consumo, tanto autónomo como el real, va teniendo cambios, pero a lo largo de los años. ¿Está bien? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en la inversión. ¿Ok?
Eso es importante que se sepa, porque si no después, por ahí, a veces en algún ejercicio decimos cambió el consumo autónomo y tiene el mismo efecto, y lo que estamos mirando, como dice acá, es un multiplicador del gasto autónomo, por lo cual podría ser del consumo y la inversión. ¿Por qué le ponemos foco en la inversión? Porque la inversión es la que normalmente varía año por año, a través de las expectativas que tienen los empresarios de cómo va a ser el desarrollo de la economía. Entonces, para avanzar y para entender lo que estamos hablando, vamos a incorporar esta tablita. Si ustedes se acuerdan, esta es la tabla que habíamos usado la semana pasada, en la cual teníamos que el ingreso de la economía estaba determinado en el ingreso 1600, que tenía una demanda global de 1600, en el cual teníamos un consumo planeado de 1500 y una inversión planeada de 1000. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que hay un aumento en la inversión planeada. Esa es la inversión que aumenta en forma neta, ¿está bien? Porque hay un aumento, por eso decía una inversión, un aumento neto. Y vamos a ver qué pasa con la demanda global. ¿Está bien? Teníamos este equilibrio, vamos a suponer de que la inversión planeada aumente en 80, es decir, que ahora la inversión planeada es 180, ¿no? Los 100 que teníamos antes, más los 80 que tenemos ahora. Y vamos a ver qué pasa año a año, qué pasa, digamos, ingreso a ingreso, en realidad. Entonces, fíjense, en el ingreso inicial que había 1000, ahora la demanda global va a ser 1200. ¿Está bien? Y ese 1200 va a estar planteado porque va a seguir teniendo los 1020 de consumo, pero ahora tenemos en vez de 100, 180 de consumo. Y acá me gustaría que contesten ustedes. En este caso, si el ingreso es 1000 y la demanda global es 1200, ¿qué tendríamos en la economía? ¿Estaría en equilibrio la economía ahí, ahora? Antes tampoco estaba en equilibrio, pero ahora, ¿estaría en equilibrio? No. No, ¿está bien? No estaría en equilibrio. Entonces, lo que ha generado es un desbalance, pero vamos a mirar dónde estaba en equilibrio, porque acá antes no estaba en equilibrio. En donde estaba en equilibrio en 1600, ahora el ingreso sigue siendo 1600 y tenemos una demanda global de 1680. ¿Está bien? Entonces fíjense que estaría pasando lo mismo que pasaba antes con 1000, con 1200 y con 1400. La economía no está en equilibrio. La economía no está en equilibrio, ¿está bien? En términos concretos hay un exceso de demanda global, y ese exceso de demanda global está vista, ¿está bien? Como que en este momento hay, digamos, digamos, no, la economía, digamos, hay más ingresos de los que debería haber. Pero ¿cómo funciona la cosa? La cosa funciona más o menos así, para llegar al nuevo equilibrio que ahora vamos a ver dónde está. Cuando esta persona decide poner esos 80 pesos de la inversión en la economía o ponerla en el mercado, le va a pagar a determinadas personas. ¿Está bien? Le va a pagar a determinadas personas esos 80. Con esa plata que le pagan, esta persona que ya es un consumidor, ¿qué va a decidir? Va a decidir a través de lo que nosotros llamamos la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Entonces, por cada peso que le dé, no me acuerdo cuál es la propensión marginal en este ejemplo, pero va a hacer esto. Va a consumir, vamos a suponer, 0,80, ¿está bien? Y va a ahorrar 0,2. Ahora, estos 0,80, que es un pago que hace este señor, a su vez, va a haber otro señor más que va a decir, bueno, yo también recibo ahora 0,80 y voy a consumir 0,64, que es 0,80 por el 80%, que es la propensión marginal a consumir, y voy a ahorrar 0,16.
Y el señor que recibe los 0,64 va de vuelta a decir que una parte la va a ahorrar y una parte la va a consumir, por lo cual el consumo de este peso en realidad se transforma en toda una corriente de consumo que es mayor a ese peso, que es todo esto que está acá. Y eso es el efecto multiplicador, ¿está bien? Esa plata que inicialmente es una inversión que se toma una decisión de un empresario porque cree que la economía va a andar bien, genera este corriente de consumo, ¿está bien? Que va haciendo de que la economía produzca más que esos 80. ¿Ok? Entonces esta demanda global que se ve compatibilizada por esta corriente de consumo va a ser de que lleguemos, por ejemplo, al ingreso de 1800, en donde ahora creció el consumo, porque estamos mirando esto que está aquí, pero no creció la inversión, y tenemos 180, y tenemos 1480, y tenemos 1480, sí, Discúlpame, buen día. sí. ¿Podrías aceptar a los que faltan que me acaban de mandar un mensaje? Ah, no lo vi, perdón. No, no pasa nada. Ahí los acepté. Gracias. No lo había visto. Gracias. Y en la ronda que sigue, fíjense de que acá volvemos a estar en equilibrio. ¿Está bien? Fíjense que en 2000 tenemos que el 2000 es la oferta global y vuelve a tener estos 2000 de demanda global. En donde ahora el consumo, que es toda esta corriente que está acá, que hicimos recién acá, aumentó a 1820, y fíjense que la inversión planeada sigue siendo 180. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se nota eso? Entonces fíjense que el efecto, el que genera ese efecto multiplicador, si bien es que aumenta la inversión planeada, el efecto está sobre el consumo. ¿Está bien? ¿Y por qué aumentó el consumo? Porque esa inversión planeada generó que en una primera fase esta inversión se traduzca en salarios, en rentas y en beneficios, ¿está bien? Y después cada uno, a través de la propensión marginal a consumir, fue consumiendo el porcentaje de la propensión marginal a consumir y ahorrando la otra parte, y eso generaba pagos sucesivos en la economía. ¿Dónde queda acomodada la economía? En 2000. En donde, fíjense que el aumento de la inversión planeada fue de 80 y el aumento de lo que pasó en la economía fue de 400. ¿Está bien? Por lo cual, si tendríamos que sacar el multiplicador aquí, ¿qué sería? Sería que el multiplicador sería los 400 que cambió el ingreso de la economía, ¿está bien? Que son estos 2000 menos los 1600 iniciales, sobre lo que cambió la inversión, que es estos 180 menos los 100 iniciales. Es decir, que el multiplicador de esta economía, ¿cuánto era? 5. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, el concepto de multiplicador es cuánto varía el ingreso de la economía respecto a cuánto varía la inversión planeada o la inversión autónoma. ¿Está bien? En términos concretos, lo que pasa es que cuando uno hace una inversión autónoma, lo que está haciendo es adelantando salarios y rentas de capital o rentas de la tierra, y que cuando eso lo reciben los consumidores, que son los ingresos de los consumidores, aplicando el concepto de la propensión marginal al consumir, hay una parte que la consumen y una parte que la ahorran, y eso que lo consumen es un ingreso que recibe otra persona, y eso va a generar de que esa persona vuelva a consumir y ahorrar, y eso que el señor consumió es un ingreso de otra persona, y eso va a volver a hacer que consume y ahorre, y si esto lo hago al infinito, me va a dar, está bien, en el caso de este que aumenta 80, me va a dar que se aproxima a 400. ¿Se entendió el concepto de qué es lo que hace el multiplicador? Perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más, ¿está bien? En el multiplicador. Entonces lo vamos a mirar en forma gráfica, para lo cual vamos a hacer esto.
Vamos a partir, y acá también es esencial que entiendan una cosa. Fíjense de que nunca yo voy a mover la curva de ingreso igual oferta global. ¿Por qué? Porque el modelo del multiplicador de gasto autónomo y el modelo que estamos mirando es un modelo donde el que determina el ingreso, el que hace que se determine el ingreso, es la demanda de la economía. Y vamos a ver que eso, después cuando miremos un poquito a Keynes, va a ser muy relevante, va a ser algo que el Keynes va a ponderar mucho, va a decir, el cambio esencial que yo voy a hacer en cómo se mira la economía, en que antes la mirábamos pensando de que hay que generar oferta para que se genere la demanda, y en realidad lo que yo pienso es que para que haya oferta, primero tiene que haber demanda. ¿Se acuerdan de ese cuadrito que habíamos hecho al principio de la clase pasada? Que el cambio fundamental era de que nosotros ahora vamos a arrancar por demanda. Entonces, como lo que va a determinar la demanda es la oferta, a la oferta la vamos a dejar siempre que va a ser igual al ingreso de la economía y va a estar en esa línea de 45 grados. Entonces, vamos a partir de la demanda global que teníamos al principio, la que habíamos usado en la clase pasada. ¿Está bien? Que era que teníamos un consumo autónomo de 220, una propensión marginal a consumir de 0,80 y una inversión autónoma de 100, y nos daba esta demanda global. ¿Cómo dibujábamos eso aquí? Decíamos, en el eje de las ordenadas arrancaba en 320 y después subía con una pendiente de 0,80. ¿Ok? Y nos daba un equilibrio que era 1600. Ahora, ¿qué pasó en la economía? Lo que pasó es que aumentó la inversión autónoma en 180, en 80, y pasó a ser 180. ¿Ok? Acá no lo puse, vamos a ponerlo así queda un poco más prolijo. Así que la nueva inversión autónoma es 180. ¿Está bien? Entonces, nuestra nueva demanda global va a ser la parte del consumo que no cambió más lo que cambió de la inversión. ¿Está bien? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Por lo cual va a ser nuestra nueva demanda global 400 más 0,80 DI. Por lo cual ahora va a partir de 400. ¿Está bien? Y va a hacer eso que está ahí. Y lo primero que tenemos que saber es que la diferencia que hay entre estos 320 y estos 400 es la variación de la inversión. ¿Está bien? Y fíjense de que, por este concepto que tenemos de que la demanda va a determinar la oferta de la economía, ¿dónde va a ser nuevo equilibrio? En este punto B. ¿Está bien? Que es donde cruza la demanda global nueva con la línea de 45 grados. Y eso es el punto que vimos en la tabla, que era 2000. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que esta diferencia que está acá entre 1600 y 2000, ¿está bien? Es el multiplicador por la variación de la inversión. ¿Está bien? Que esto que está aquí, nosotros habíamos sacado el multiplicador que era 5, es 5 por 400. Creo que por 80, perdón. ¿Está bien? Que es igual a 400. ¿Sí? Entonces, lo que subió la demanda global es equivalente a la variación de la inversión y lo que aumentó el ingreso es equivalente al efecto multiplicador, que es el multiplicador por la variación de la inversión. ¿Y qué pasó aquí? Que la economía aumentó aquí, después por el efecto ese que le decíamos de que por cada peso de la economía había un señor que gastaba 0,80 y después ahorraba 20, etcétera, etcétera. La economía pasó a un punto como este,
después pasó un punto como este, pasó un punto como este, pasó un punto como este, y llegó al nuevo equilibrio. ¿Ok? ¿Se entendió gráficamente lo que pasó? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno. Eso es más o menos lo que se llama efecto multiplicador. ¿Está bien? Es algo que no descubrió Keynes, vamos a aclararlo, lo descubrió un señor llamado Kant, ¿está bien? Y Keynes lo toma en su libro, lo menciona Kant, digamos, no es que se lo roba, y dice que para él, digamos, esto es lo que pasaba, y esto es lo que transformaba, que lo importante era la demanda y no la oferta. ¿Está bien? Muchas veces la economía trabajaba con demanda insuficiente y generaba, lo vamos a ver ahora seguidamente, momentos donde la economía no estaba trabajando a pleno porque tenía lo que él llamaba insuficiencia de demanda o insuficiencia de demanda efectiva, como se popularizó en base al libro de la teoría general. Entonces, por último, vamos a ver la derivación del multiplicador. Y vamos a ver que está relacionado con la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Y ese cuadrito que yo le hice, o esa, digamos, esquematización de cómo se generaba el proceso, vamos a ver que desde el punto de vista matemático también es importante, o vamos a ver que es determinante, la propensión marginal a consumir. Entonces, vamos a partir de que el multiplicador es la relación que habíamos visto. ¿Está bien? Que es cómo varía el ingreso respecto a cómo varía la inversión. ¿Está bien? Cuando la inversión es autónoma. Vamos a hacer un cálculo auxiliar y vamos a decir que vamos a recordar de que el ingreso es igual al consumo más la inversión, ¿sí? Por lo cual una variación en el ingreso debería ser igual a una variación en el consumo o a una variación en la inversión. ¿Qué estamos diciendo acá? Si el ingreso aumenta 10, ¿está bien? Si acá se lo ingresa 10, aumenta 10, si esto aumenta 8, necesariamente la inversión tiene que aumentar 2 para que se siga cumpliendo. ¿Está bien? Porque si no, no se cumpliría esto si partimos de la... Si acá sería 100 y sería igual a 80 más 2, si aumenta a 110, el ingreso debería ser 108 y, bueno, acá 20, y la inversión 22, por lo cual, digamos, se tiene que cumplir también esta relación, ¿no? Que un aumento de la inversión debería ser una parte que aumenta el consumo y una parte que aumenta la inversión. Por lo cual podremos decir de que la variación de la inversión es igual a la variación del ingreso menos la variación en el consumo. ¿Ok? Y vamos a poner esto que está aquí, aquí. ¿Ok? Y nos queda eso. ¿Se entendió lo que hice? Y ahora vamos a hacer hay una trampita y vamos a dividir numerador y denominador por delta I. ¿Está bien? Y nos va a quedar esto que está aquí. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Dividí todo esto por delta I. Todo esto lo dividí por delta I. Y esto a su vez lo dividí en términos porque lo puedo hacer porque es una regla de la división. ¿Está bien? Y me queda eso que está ahí. Y fíjense que delta I sobre delta I es igual a 1. Delta I sobre delta I es igual a 1. Y delta C, delta del consumo, la variación del consumo sobre la variación del ingreso, ¿a qué es igual? Propensión marginal a consumir. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, igual a propensión marginal a consumir. Por lo cual, el multiplicador es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Y fíjense que ¿se acuerdan que cuando lo hicimos en la tabla yo le dije, bueno, acá lo que hay que pensar es que
si hay una persona que aumenta un peso la inversión autónoma, los consumidores van a recibir un peso y van a hacer esto, van a consumir 0,80, si la propensión es el 80%, y van a ahorrar 20. Y estos 0,80 que estaban acá van a transformarse, si yo consumo, en el ingreso de la persona a la que le pagué el consumo. ¿Saben? Si yo me compré un alfajor y me gasté 80 pesos en un alfajor, va a recibir esos 80 pesos, ¿está bien? Y esos 80 pesos esta persona también los va a consumir con esta regla y va a hacer esto que está aquí, ¿está bien? Va a consumir 0,64 y borrar 0,16. Y si yo lo sigo haciendo, va a ser de que esto que está aquí es lo que va a terminar aumentando el consumo. Bueno, eso es el efecto multiplicador. Y por eso está la propensión aquí abajo. Fíjense, si esto en vez de ser 8, 0,8, sería 0,6. Esto sería más chiquito, porque acá hago 0,8 y 0,4, acá hago 0,36 y 0,24, y acá hago menos, ¿está bien? Por lo cual, si la propensión marginal a consumir es más chiquita, el consumidor se hace más chiquito. ¿Está bien? Y si se hace esto más grande, por ejemplo 0,9, acá sería 0,9 y 0,1, después acá sería 0,81 y 0,09, ¿está bien? Y sucesivamente, por lo cual el multiplicador sería más grande. Por lo cual, cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, como es la corriente de consumo se va a hacer más potente, va a ser más grande el multiplicador y más el impacto que voy a tener en el ingreso. ¿Está bien? Entonces lo vimos conceptualmente, lo vimos en una tabla para empezar a estudiarlo, lo vimos en forma gráfica y ahora lo vemos en términos en términos matemáticos. Como ven, siempre más o menos dice lo mismo, donde ¿qué tenemos que tener en claro? De que el proceso multiplicador, si bien lo arranca un gasto autónomo, que normalmente es la inversión, el efecto del multiplicador va a estar dado por la propensión marginal a consumir, porque produce toda una corriente de consumo a partir de, digamos, el dinero que se aumentó en forma autónoma en la economía. ¿Ok? Y vamos a ver que esto después, cuando introduzcamos el Estado, va a tener una significación. Sí, en el modelo que nosotros estamos mirando, la demanda global es la que determina el ingreso, siempre. ¿Está bien? Si no, la economía está en desequilibrio, que es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver en qué condiciones puede estar en desequilibrio, o en realidad no en desequilibrio, sino en un equilibrio con desempleo o con sobreempleo. ¿Está bien? Que sería lo correcto de lo que vamos a mirar. No es tanto un desequilibrio, sino va a haber un equilibrio, ¿está bien? Que puede, a partir de, ¿cómo se llama? Digamos, de que haya o sobreempleo o desempleo. ¿De dónde salió el 5? Habíamos, te lo escribo acá y después lo borramos para que quede claro. A ver, nosotros habíamos dicho, vamos a hacerlo así, va a quedar medio desprolijo, pero bueno, vamos a intentarlo. Habíamos dicho que el multiplicador, está bien, que no me salió muy lindo la acá, es igual a la variación de I sobre la variación de la inversión. ¿Está bien? Esto es el multiplicador. La variación de I era que el ingreso final había sido 2.000 y el ingreso inicial había sido, antes de que cambie la inversión, era 1.600.
Fíjate que eso está en la tabla que vimos al principio. Y la variación de la inversión, ¿cuánto fue? Era de que era 180 al final, menos los 100 del principio. ¿Está bien? ¿Qué está diciendo esto? Cuando la inversión era igual a 100, el ingreso de equilibrio era igual a 1600, y cuando aumentó en 80, es decir, que la inversión planeada era 180, el ingreso era equivalente a 2000. Por lo cual, si hacemos esa cuenta, nos queda 400 sobre 80. ¿Está bien? Arriba cuánto varió el ingreso, abajo cuánto varió la inversión, y eso es equivalente a 5. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar esto. ¿Se quedó claro? Sí, gracias. No, por favor. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con un tema nuevo. A ver, el punto central de Keynes, ¿está bien? Es que la pregunta que uno se tiene que hacer es si este punto A, ¿está bien? Donde está el equilibrio de la economía, ¿sí? Si ese punto es un punto de equilibrio, implica, que esto es lo que decían los clásicos, que la economía está en desempleo, está en pleno empleo. ¿Está bien? La pregunta central que se hace Keynes es, a ver, piensen que él está escribiendo en 1930, plena crisis del 29, en donde el desempleo en la economía en Estados Unidos, para que tengan una idea, era del 20-25%, algo inaudito en la economía de Estados Unidos en ese tiempo, que nunca se había visto. ¿Está bien? Entonces la pregunta que se hace Keynes es, ¿la economía con este nivel de desempleo está en equilibrio? ¿Está bien? Esta es la pregunta que se hace. Y la respuesta es que a la que él llega, y por eso se llama revolución keynesiana, esta es parte de la revolución, es decir, sí, la economía puede estar en equilibrio a pesar de que esté en desempleo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, pueden pasar dos cosas. O que el pleno empleo de la economía esté en un punto como este, ¿está bien? Como el que estamos mostrando acá, ¿sí? O que el pleno empleo de la economía esté en un punto como este, que acá sería el punto de pleno empleo. ¿Está bien? Son las dos posibilidades que podría haber. Que esté por encima o por debajo de donde esté el equilibrio de la economía. Y entonces eso nos genera dos problemas. ¿Está bien? O nos genera, en realidad no dos problemas, sino dos situaciones que tenemos que estudiar y que tenemos que saber qué es lo que pasa. Y que hoy es más fácil entenderlo porque normalmente todos los economistas aceptamos de que la economía puede estar en lugares en forma estable, que no necesariamente tiene desempleo, porque tenemos corriente de datos de 100 años o de más de 100 años donde nos indica eso. ¿Está bien? Entonces sería medio como contrafáctico decir que la economía siempre está en un equilibrio de pleno empleo. ¿Está bien? Vamos a definir un poquito qué es pleno empleo, porque si no estamos hablando de la estratosfera. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el modelito el modelo de una economía de dos sectores, ¿está bien? Y teníamos esto que está acá, que lo llamábamos frontera de posibilidades de producción. ¿Está bien? Y decíamos que el costo de oportunidad se daba cuando estábamos en la frontera, y se daba en la frontera porque en la frontera estaban empleados todos los recursos disponibles de la economía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está? Bueno, eso es el pleno empleo, cuando nosotros estamos utilizando todos los recursos que hay en la economía. Entonces, si estaríamos utilizando todos los recursos que hay en la economía,
En esta economía que estamos dibujando aquí, sería un punto como el que dice IP, ¿está bien? Ingreso de pleno empleo. Ahora la economía está estabilizada aquí, ¿está bien? En I, en el punto A. Por lo cual tenemos un problema que es que hay acá, ¿está bien? Que hay en esta diferencia. ¿Está bien? Que nosotros la vamos a mirar acá también, ¿está bien? En realidad la vamos a mirar acá. Es decir, que el empleo el ingreso de pleno empleo, la oferta global de pleno empleo es esta, ¿está bien? Y la demanda es esta. ¿Está bien? ¿Ok? Eso es lo que estamos mirando. ¿Y eso cómo se llama? Se llama brecha deflacionaria. ¿Está bien? ¿Por qué se llama brecha deflacionaria? Primero, ¿qué hay en aquí? ¿Qué hay en esta brecha? ¿Qué piensan ustedes que hay? A ver, ¿alguien se anima a contestarme qué podría haber en esta brecha? Sí, la oferta que tendría que existir es más chica para que esté en pleno empleo, ¿no? Es más chica que la que hay. ¿Alguien se anima a decir qué es? Ahí lo que hay es desempleo de recursos. ¿Está bien? Normalmente ese desempleo de recursos, normalmente, lo más habitual, es que esté asociado ¿a qué? Al desempleo del factor trabajo. ¿Está bien? Entonces, normalmente, cuando tenemos una brecha deflacionaria, significa de que no estamos utilizando todos los recursos disponibles de la economía, porque si no estaríamos trabajando aquí, y estamos trabajando aquí, y esa brecha se llama deflacionaria porque hay desempleo. ¿Por qué se llama deflacionaria? Porque para que se ajuste la economía, nosotros estamos pensando que no se va a ajustar, que va a estar establemente en este punto, para que se ajuste la economía, ¿qué deberían pasar? Deberían bajar los salarios para permitir a los empleadores emplear más empleo, y como emplearíamos más empleo, bajarían los precios, porque bajan los salarios, ¿está bien? Y con eso podríamos ir a un punto de equilibrio, como este que está acá, pero bajando los salarios. ¿Está bien? Entonces por eso se llama brecha deflacionaria, porque para que se acomode eso debería pasar una baja, digamos, de la economía, es decir, un proceso recesivo, y los procesos recesivos normalmente vienen acompañados de baja de precios porque, como hay mucho desempleo, los salarios tienden a bajar y eso implica que los empresarios pueden bajar los precios, ¿está bien? Dado que tienen menos costos. Entonces, lo que se da acá es una brecha deflacionaria. Decimos que la economía va a pasar de aquí a aquí. No. Justamente, el modelo keynesiano lo que dice es que el punto A, que genera esa brecha deflacionaria, es estable. Y que yo la única forma que tengo de pasar de A a tener pleno empleo es haciendo algo. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo vamos a mirar en la unidad 6, y en la unidad 7 y en la unidad 8. Lo va a hacer el Estado, a través de algunos, digamos, movimientos que puede hacer en la política fiscal, que es cuando tocamos la cantidad digamos, de Estado que hay en la economía. Perdón, estoy tratando de... A ver. A través hay un exceso de oferta y no un exceso de demanda, ojo, Fíjate que la oferta, esperen que vamos para atrás de vuelta porque fíjate que la oferta es más grande que la demanda. Hay un exceso de oferta. Para cerrar un exceso de oferta, ¿qué necesitarías? Bajar los precios. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero el chiste que quiero plantear es, eso sería una situación estable. ¿Está bien? Entonces, para que eso se pueda modificar, tiene que intervenir un tercero, no lo hace el mercado. Bueno, ese tercero va a ser, como vamos a estudiar, voy a repetir, en la unidad 6, 7 y 8,
el Estado. Entonces vamos a avanzar. Así como hay una brecha deflacionaria, si el ingreso de equilibrio está por encima del ingreso de pleno empleo, estamos en lo que se llama una brecha inflacionista. Acá hay un exceso de demanda de bienes, como recién preguntaban. En este caso sí, la demanda 1 es mayor a la oferta 1. ¿Está bien? Pero acá hay un exceso... Uy, perdón. Hay un exceso de demanda y por lo cual, para que acomodemos al punto A, probablemente si soltamos ahí sí la economía, ¿no? Podría generarse aumentos, digamos, como hay más demanda y se están cayendo los stocks, habría señales en los empresarios para poder ir hacia el punto A. ¿Está bien? El punto es que la economía normalmente no funciona de este lado, de brechas inflacionarias, sino funciona de este lado, en brechas deflacionistas o recesivas. ¿Está bien? Donde normalmente hay desempleo en la economía. Esto es una introducción muy básica, después vamos a estudiar, o los que sigan, o los que miren macro, en macro 1 y los que estudien economía, vamos a ver de que, digamos, la discusión obviamente en estos últimos casi ya 100 años, desde que Keynes escribió esto, ha avanzado y mucho y hay otros elementos para estar mirando, pero el planteamiento original de Keynes venía por acá. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Vamos a ver ahora lo que se llama la paradoja del ahorro. ¿Está bien? Y yo voy a arrancar, perdónenme que lo voy a leer, pero me parece que como texto está bueno para entender lo que pasa, y después lo vamos a mirar en el gráfico, que es lo que Keynes llamó la paradoja del ahorro. A diferencia del multiplicador, de que es algo que no descubrió Keynes, la paradoja del ahorro sí está en la teoría general. Esto lo plantea Keynes por primera vez en la teoría general. Yo acá voy a sacar un texto que es de Spencer. Keynes era una persona muy inteligente, pero que escribía muy feo, entonces a veces sacarlo directamente del libro de Keynes es complicado. Entonces, ¿qué decía Keynes? ¿O qué dijo Spencer, digamos, interpretando a Keynes? Dice, para una familia en particular puede ser deseable un aumento del ahorro, porque esto puede conducir a tener un ahorro mayor y por ende a una riqueza mayor. Sin embargo, esto puede ser no deseable para todo el conjunto de la economía, porque conduce a reducciones de la renta, del producto y del empleo, bajo ciertas circunstancias, y conducirá a una reducción de la tasa de ahorro de la sociedad. Así, lo que es bueno para un individuo no necesariamente es bueno para todos. Entonces, y por eso se llama paradoja del ahorro, porque fíjense que lo que es bueno individualmente, que es ahorrar, porque uno cuando ahorra, digamos, permite tener una corriente para adelante de consumo mayor para esa persona, para el conjunto de la sociedad no es así. Porque cuando yo dejo de ahorrar, ¿qué pasaba? Vamos a pensarlo en términos de multiplicador y después vamos a mirarlo en un grafiquito. Si yo de repente me vuelvo más frugal, ¿está bien? Me vuelvo que quiero ahorrar más. ¿Qué pasa con la propensión media a consumir? Tendría que bajar, ¿no? ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Si yo por cada peso que antes, por cada peso que recibo, mi propensión marginal era 0,80, es decir, que gastaba 80 centavos y ahorraba 20, si quiero ahorrar más, voy a decir, bueno, ahora mi propensión a ahorrar va a ser 75 centavos, y voy a gastar 75 centavos y voy a ahorrar 25. Es decir, que voy a terminar, digamos, bajando la propensión marginal a consumir. Y nosotros dijimos que el multiplicador era igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Por lo cual, si esto bajó, ¿bien? Perdón, si esto, sí, está bien. Si esto bajó, este número se hace más grande y todo esto se hace más chiquito.
¿Está bien? Por lo cual el multiplicador se hace más chiquito y por lo cual la renta de la sociedad va a terminar cayendo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que pasó? Entonces, la palabra del ahorro que nos dice es que, ojo, lo que es bueno para una persona en particular puede terminar siendo malo para la sociedad. Y por eso los macroeconomistas, a partir de Keynes, entre otras cosas por este tema, estudiamos no solo la parte micro de la economía, sino la parte macro de la economía, porque a veces en la macroeconomía las cosas no funcionan exactamente igual que como funcionan en la micro. Esta es una de las cosas más palpables, lo que se llama la paradoja del ahorro, que es que el aumento individual del ahorro de las personas puede llegar a traer un perjuicio para toda la sociedad. Vamos a mirarlo en esto, en el equilibrio que se daba en la economía como lo habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que teníamos una demanda global, está bien, que me determinaba el ingreso, y que eso, si lo miraba en un cuadro de ahorro, inversión, ingreso, nos daba esta situación, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa, y esto es lo importante. Dijimos que iba a aumentar el ahorro, ¿está bien? Entonces, si aumenta el ahorro, vamos a suponer acá que en vez de caer ¿cómo se llama? La propensión, aumentó, lo que estamos diciendo acá es que aumentó el consumo autónomo, ¿está bien? Por lo cual se me corre para atrás la curva de ahorro, ¿está bien? ¿Se entiende lo que dice? Para que se corra para allá, para que sea fácil, ¿sí? Si eso es así, ¿está bien? El nuevo punto de equilibrio de la economía va a estar aquí. Ahora lo vamos a hacer con una gráfica, pero vamos a mostrarlo así. ¿Está bien? Está ahí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Por qué está ahí? Porque lo que no cambió es la inversión autónoma. Que yo aumente el ahorro no necesariamente implica que los empresarios, que son otra pata de la economía, también aumenten la inversión autónoma. Si aumentaría la inversión autónoma, podríamos estar en un punto como este y seguir igual. ¿Está bien? Pero eso no pasa. La inversión autónoma, sigue igual. ¿Sí? Al seguir igual la inversión autónoma, ¿no? Lo que está cayendo es el ingreso de la economía. ¿Por qué? Porque fíjense en el corto plazo lo que pasaría. Si aumento el ahorro, yo lo que bajo es la demanda global. ¿Está bien? O en la real. Si aumento el ahorro, estoy bajando el consumo. Si aumento el consumo a este nivel de ingreso, ¿qué estaría pasando? El consumo sería menor. La inversión autónoma es igual. Por lo cual, ¿cuál sería la diferencia? Que el otro día había ahí una pregunta práctica, según lo que me contaron, entre esta caída de consumo y manteniendo igual el ingreso, la inversión y el ingreso para esa demanda global 1. ¿Qué le pasaría a los empresarios si de repente hay menos consumo en las estanterías? Le quedaría algo que nosotros llamamos variación de existencias. ¿Está bien? Porque de repente venderían menos y entonces le quedaría en todas las estanterías, le quedarían existencias. Y eso se vería reflejado acá. ¿Está bien? Exacto, se acumula stock. Y si acumulan stock es señal de que tienen que bajar el ingreso. ¿Hasta dónde van a bajar el ingreso? Hasta que sea igual. ¿Está bien? Que sería I2. ¿Ok? Y entonces, como esa variación de existencia le dijo, ustedes tienen que bajar el ingreso, y ellos obviamente lo van a hacer, este aumento del ahorro, que probablemente para el señor que aumentó el ahorro le fue beneficioso porque va a tener más riqueza y va a poder consumir más en el futuro, para el conjunto de la sociedad implicó una caída en el ingreso. ¿Está bien? Y entonces eso se llama paradoja del ahorro. ¿Está bien? Que aumentos en el ahorro terminan generando caídas en el ingreso de la economía. ¿Ok? ¿Y se entendió más o menos el proceso de lo que está pasando?
Perfecto. Bueno, acá terminaría el dossier en términos teóricos, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros miramos cómo es el modelito de la cruz, el modelito de esta curva de 45 grados del ingreso con la oferta global y cómo es la demanda, cómo se determina el equilibrio. Después vimos que cuando cambia algún factor autónomo, en particular la inversión, estudiamos, eso genera o aumentos o disminuciones del producto en forma directa, digamos, aumenta la inversión, aumenta el producto, y si baja la inversión, baja el producto, y a ese efecto lo llamamos multiplicador. ¿Está bien? En algunos libros lo van a encontrar como multiplicador simple, keynesiano. Y después estudiamos dos cuestiones alternativas, de que Keynes y el modelo no plantean de que el ingreso de equilibrio sea un ingreso de pleno empleo, y eso nos generaba dos brechas, la brecha deflacionista, que es cuando el pleno empleo está por encima del ingreso de equilibrio, y la brecha inflacionista, que es cuando el ingreso de pleno empleo está por debajo del ingreso de equilibrio. Y por último, estudiamos esto que se llama paradoja del ahorro, de que es una de las cuestiones por las cuales es importante la macroeconomía, que lo que nos implica, lo que nos muestra es que muchas veces la macro no funciona igual que la micro, y que acá una decisión microindividual racional, como sería aumentar el ahorro para alguna familia, termina siendo perjudicial para el conjunto de la economía. ¿Ok? Esto es lo que vamos básicamente a ver en este curso del modelo macroeconómico más simple, que es el que presentamos, y en la unidad 6, 7 y 8 vamos a introducir al Estado, que acá no está, y vamos a ver qué cambios genera en el modelo o qué impactos puede tener la introducción de la política fiscal, que es qué nivel de gasto tengo y qué nivel de impuestos tengo en la economía y cómo es la estructura impositiva y cómo manejo la política monetaria de una economía. ¿Está bien? Y vamos a ver algo muy, muy básico que después lo van a, obviamente, ampliar cuando vean macroeconomía en tercer año. Entonces, lo que me falta dar, y vamos a avanzar en eso, es en estudiar un poquito a este señor que introdujo esto, que es nada más y nada menos un señor muy, digamos, nombrado en las clases y muy nombrado en la economía, a favor y en contra, tiene tantos detractores como gente que lo sigue, tiene infinidad de interpretaciones de lo que él dijo, ¿bien? De infinidad de personas diferentes, es decir, inclusive sus seguidores no están de acuerdo con lo que dijo, para decir en estos términos, que ese señor de la foto, que es John Maynard Keynes, y que debe haber sido después de Smith y Marx y Marshall, al menos en influencia, de los economistas más, digamos, influyentes y más importantes que ha habido, sobre todo en el siglo XX. Entonces, fíjense, bueno, nació en 1883, ¿está bien? Tuvo influencia, las influencias de Marshall, fíjense a diferencia tanto de Marshall como de Marx, como de Smith, ya las influencias de Keynes son de economistas. Bien, si bien Keynes también estudiaba o le gustaba leer la filosofía y era una persona muy culta y que le gustaba mucho la cultura y era una persona muy leída, desde el punto de vista de lo que él escribe, básicamente va a tener influencia ya de economistas, porque la economía estaba mucho más desarrollada cuando él escribe, o en términos de lo que hoy conocemos como economía. Ya no se hablaba de economía política, ya se hablaba de economía y con lo que eso implica, ¿está bien? Y él escribe 3 libros, escribe más de 3 libros, pero escribe 3 libros importantes. Uno se llamó Tratado de Probabilidad, como verán, digamos, no tiene que ver estrictamente con la economía, ¿sí? Con algo que hay que saber de Keynes, que era una persona que sabía bastante de matemática y de contabilidad y de la econometría, en ese momento no existía la econometría, de estadística. Y es un libro que él plantea toda una cuestión
filosófica de la probabilidad. ¿Está bien? Para que vean los intereses que él tenía, que no era únicamente la economía. Después está un libro que se llama Breve Tratado de la Economía Monetaria, sobre la reforma monetaria, que él lo escribe en 1923 a raíz de que se estaba discutiendo en Inglaterra una reforma de la moneda de salir del patrón oro. ¿Está bien? Y hay que ese libro, el que le gusta leerlo, yo lo tengo acá al lado mío, si quieren se lo muestro, es un libro cortito donde él trata de influenciar. Keynes básicamente era un político, aparte de ser economista, y tuvo gran influencia política en Inglaterra y en Estados Unidos, y fue uno de los artífices de toda la salida de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí él escribe sobre una reforma, digamos, monetaria, pero todavía pensando como pensaba Marshall o como pensaba la corriente principal de la economía, y recién en 1936, 7 años después del crack económico del 29, él escribe la teoría general de la ocupación, el interés y los precios, el interés y el dinero, que es el libro que lo hace más conocido a Keynes, si bien era una persona muy conocida ya en ese momento, y donde él, ahora vamos a ver en la filmina que sigue, vamos a ver cuál era el plan de obra que tenía, que era una cuestión de cuestionar a el basamento de la economía actual. Y muere en 1946, ¿no? A la salida de la Segunda Guerra. Fíjense el interés que tenía por la economía Keynes, que muere, fíjense, 21 de abril de 1946, y él está en todas las discusiones de la posguerra del 45 y del 46, donde se instituye el Fondo Monetario Internacional y todos los acuerdos de Bretton Woods, y él sabe que está yendo muy enfermo y que ese viaje lo puede matar, y lo termina matando. Así que fíjense que era una persona que tenía una fuerte inclinación por el deber político que tenía por Inglaterra. ¿Está bien? Y en ese sentido, digamos, lo terminó, por ahí si él se habría cuidado, no se habría muerto en 1946 como termina falleciendo. Entonces, esto en cuanto a su obra, digamos, él escribe, obviamente su obra más importante o la más conocida es Teoría General de la Ocupación, y la teoría general también es un vuelco a lo que él dijo en 1923 en el Tratado de la Reforma Monetaria, donde él algunas cosas que después dice en la teoría general las dice en la Reforma en 1923, pero él ahí todavía hace un libro de tinte clásico, ¿está bien? De bien tinte clásico y neoclásico. Y en la teoría, vamos a ver en la próxima filmina, cuál es el plan de obra. Y permítanme que vamos a leer el capítulo 1, y no se asusten. No tiene 100 páginas el capítulo 1, tiene un párrafo el capítulo 1. Lo vamos a leer entero, porque él ahí dice exactamente lo que él piensa hacer en la obra. Después puede ser de que, digamos, lo termine de hacer o no, pero lo que él quiere hacer en la obra lo explica en el capítulo 1, y todo el capítulo 1 es este párrafo. Y lo voy a leer para que quede claro lo que quiere decir. Dice, he llamado a este libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, recalcando el sufijo general, con el objeto de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con la teoría clásica, en la que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de los académicos y gobernantes de esta generación, e igual que la ha dominado durante los últimos 100 años. Entonces, él dice esto: yo me planteo en el libro discutir con los que me enseñaron, porque creo que, no lo dice así, pero es lo que estaba pensando, que los que me enseñaron estaban equivocados en algunas cuestiones, y vamos a ver lo que dice en la segunda parte para ver por qué le pone general. Dice, sostendré que los postulados de la teoría clásica para Keynes eran Marshall, Pigou, Marx, Smith, bien, todos esos, solo son aplicables a un caso especial y no a uno general, porque las condiciones que se supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Él decía, ojo, el pleno empleo es solo una de las posiciones posibles de equilibrio. Más aún,
las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las que la sociedad que hoy vivimos. Él está hablando de una época donde había mucho desempleo. Razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlos a los hechos reales. Bueno, este es el primer capítulo de Keynes. Capítulo 1 de la obra, que es el plan de obra que lo que él plantea, él lo que intenta hacer en forma explícita es generar un debate con la economía clásica para decir, miren muchachos, la economía no funciona en pleno empleo y yo voy a demostrar por qué y voy a decir mis condiciones. Entonces, vamos un poco a lo que plantea Keynes en la obra. Keynes plantea, el primer punto, lo que venimos hablando, la economía puede estar en equilibrio con desempleo. Y esto es esencial para Keynes. Dice, bueno muchachos, la economía no es como usted la plantea, no funciona únicamente en pleno empleo. Y no tiene tendencia a ir en pleno empleo. Por lo cual, tenemos que empezar a ver cuáles son los mecanismos para poder entender la economía cuando está en desempleo. Porque si la soltamos, no vuelve sola por algún mecanismo de mercado a tener pleno empleo la economía. Por lo cual lo que dice, y volvemos a la primera filmina que les mostré en la clase anterior, dice que la ley de Say es incorrecta. La ley de Say decía que la oferta crea su propia demanda. Es decir, que si la oferta, si uno, digamos, incentiva la inversión, esa inversión, digamos, va a transformarse, digamos, en empleo y ese empleo va a transformarse en demanda y eso va a validar la oferta que se creó. Y él dice, no, eso es incorrecto y lo que en realidad la actividad depende de la demanda efectiva. Y por lo cual, si hay insuficiencia de demanda, vamos a tener equilibrios que no va a ser con pleno empleo. El tercero es la paradoja de la frugalidad, que lo vimos recién, así que no vamos a explicar, ¿está bien? Pero básicamente ahí es donde dice, ojo, las cuestiones macro son importantes, porque a veces cómo funciona la economía en términos macro es diferente cómo funciona, digamos, un equilibrio micro donde puede haber, como en este caso, que es conveniente tener ahorros mayores para poder solventar gastos futuros, pero en la economía actual eso me puede llegar a generar un problema de demanda insuficiente o demanda efectiva por debajo de lo necesario. El tercero, y por eso él centra la cuestión en la inversión, es que los empresarios no siempre actúan en forma racional. Y él le llamaba a ese que los empresarios tenían un espíritu animal. Bueno, ese espíritu animal implicaba, o implica, porque sigue pasando, de que normalmente los empresarios sobrereaccionan a los estímulos. Pero cuando la economía está en crecimiento, sobreinvierten, y cuando la economía está en recesión, sobredesinvierten. Y eso genera grandes fluctuaciones económicas que generan lo que nosotros vemos en la actualidad como eso que llamamos ciclos económicos. Y por último, él introduce en el libro la necesidad de hablar de una política monetaria para manejar la tasa de interés y con eso regular esta sobreactuación que tenían los empresarios. ¿Está bien? Esto, y perdónenme, falta 1 minuto y medio, pero después léanlo y miren sobre todo el video que hizo Marcelo Gatorrete López, que es muy bueno, que dura solamente 26 minutos, y que les va a explicar bien cuál es el pensamiento de Keynes, pero a grandes rasgos, digamos, los grandes quiebres que tiene Keynes con la economía clásica son esos que están ahí.